bendiga y la paz de Dios reine en nuestros corazones. Se pueden sentar. Yo siempre digo, ¿te puedes sentar, tío? Ah, está bien. Siempre digo que va a ser breve, pero hoy va a ser breve, ¿verdad? Sí, va a ser breve. Porque realmente lo que vamos a tener es una reflexión sobre una frase muy conocida, que la usamos mucho, pero muchas veces no conocemos el origen en sí. Y quiero hablar en esta mañana bajo el tema, exaltando el poder de Dios. Y me gusta mucho hablar sobre exaltación, porque es reconocimiento acerca de Dios. Es la gloria que le brindamos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Recordando que nosotros somos creación de Dios. Pero al mismo tiempo también hemos sido salvados por el poder de Dios. Hemos sido comprados. Entonces Dios no se limitó solamente a crearnos, sino que cuando vio la necesidad, también nos salvó, también nos compró para restituirnos en el lugar donde originalmente estábamos, cerca de Él, en paz con Él. Y cuando hablamos de exaltar, estamos hablando de glorificar, estamos hablando de reconocer, estamos hablando de poner o de reconocer nuestras limitaciones ante un Dios soberano, ante un Dios creador de maravilla, y ante ese ser supremo, merecedor de toda gloria y toda honra. Hay una diferencia entre merecer gloria, merecer honra o exigir honra. Nosotros glorificamos a Dios porque Él se merece toda gloria. Aleluya. Nosotros reconocemos por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho, que Él merece que nosotros le adoremos. Y su palabra dice que nosotros fuimos creados para la gloria de su nombre. El propósito de nosotros estar en esta tierra es glorificar el nombre de Dios. Fuimos creados para la gloria de su nombre. Bendito sea Dios. Y cuando nosotros glorificamos a Dios, al mismo tiempo que glorificamos a Él, reconocemos nosotros nuestra necesidad y nuestra limitación ante la presencia de Dios. Cuando usted alaba a alguien, usted está diciendo en pocas palabras que usted reconoce que esa persona está por encima de usted. Por eso usted se postra ante Él. Y si alaba o se glorifica a un Dios, o todo lo que usted considera que merece que usted le brinde gloria, honra o alabanza, sea Dios, sea persona o sea objeto. En este caso, nosotros glorificamos a Dios porque sabemos, porque hemos entendido y hemos recibido por su palabra, por su naturaleza, que Él merece toda gloria, que Él merece toda honra. Por eso el Salmo 100 nos invita y dice, entrar por su puerta con acción de gracia. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a un Dios vivo, a un Dios poderoso y a un Dios que estableció el orden para entrar por su puerta con acción de gracia, alabarle, bendecirle, porque Él es bueno, porque para siempre son su misericordia. Entonces Dios nos da a nosotros razones para nosotros alabar su nombre. Dios nos enseña a nosotros por qué tenemos que alabar su nombre. No es que a Dios se le antojó que le alabemos. Es que Dios dice, alabe porque yo soy Dios. Bendito sea su nombre. O como dijo Moisés, yo soy el que soy. Si hay alguien que merece que tú reconozcas como Dios, soy yo. Si hay alguien que ha hecho las obras para que se le alabe, soy yo. Si hay alguien con poder para que el pueblo se postre ante él y alabe, soy yo. Y una cosa es saber que Dios es el Dios creador, pero también Dios es el Dios sustentador,
es quien nos sostiene, es quien está pendiente de nuestras necesidades, es quien abre los cielos, es quien hace bendecir la tierra, producir la tierra, para sustentar a sus hijos. Entonces Dios nos creó, Dios nos salva y Dios nos sustenta. Si el plan, el programa de Dios para con nosotros es algo que no se detiene, está vigente día a día, entonces seríamos mal agradecidos si nosotros nos olvidamos en un momento de glorificar el nombre de Dios. Y hay una frase que salta el poder de Dios. Y aunque no es bíblica, nosotros muchas veces en nuestro inconsciente la asumimos como bíblica. Donde dice, no se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Esta frase, que realmente se encuentra en el libro de Don Quijote, no es bíblica, pero reconoce el escritor el poder de Dios. Y para usted decir, no se cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita, esta expresión la va a decir un corazón que ha conocido a Dios. Un corazón que a lo largo de una trayectoria ha visto a Dios obrando en su vida y que ha llegado al nivel de madurez para reconocer que todas las cosas están sujetas bajo la voluntad de Dios. Y cuando en medio del dolor, de las dificultades, como Don Quijote le dijo a su compañero Sancho, en un momento difícil, no se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Sí, cuando está en un momento de gozo, Dios lo permite. Pero cuando vienen las dificultades, cuando viene el conflicto, cuando viene el problema, también Dios lo permite. Entonces, en cada momento de nuestras vidas, Dios tiene que ser glorificado. Porque en tu vida no va a pasar nada sin que no sea la voluntad de Dios. Y todo lo que Dios permite para Él glorificarse en nuestras vidas. Entonces, si Dios permite el quebranto para Él glorificarse, si Dios permite el dolor para Él glorificarse, entonces sea el nombre de Dios glorificado. Y tenemos que entender algo, y es que el proceso, las experiencias nos acercan a Dios. El dolor nos acerca a Dios. O como diría el reformador Lutero, hay tres formas de conocer a Dios: por su palabra, por su presencia, por su revelación en sí, pero otra es a través del quebranto. Bendito sea su nombre. Cuando nos encontramos en pruebas y dificultades, ¿a quién nosotros acudimos? Acudimos a Dios. ¿Pero por qué acudimos a Dios? Acudimos a Él porque le conocemos. Acudimos a Él porque sabemos que Dios tiene la potestad de cambiar mi vida, mi existencia, y de sacarme, de darme la fuerza en el momento apremiante que yo estoy viviendo. Entonces, cuando el hombre llega a la madurez, a la lucidez de entender que todas las cosas están sujetas a la voluntad de Dios y que nada pasa sin que Dios lo permita, entonces contemplamos la naturaleza, o me imagino a Don Quijote contemplando la naturaleza y dice: oye, Sancho, es que no se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Si nos encontramos en este camino, por difícil que sea, es porque Dios lo ha permitido. Si vienen pruebas, es porque así Dios lo permite. Si vienen tiempos de regocijo, de alegría, es porque así Dios lo permite. Y es que en Dios todo tiene una razón de ser. En Dios todo tiene una razón de ser. ¿O no dice el libro de Romanos que a los que aman a Dios todo le obra para bien? En la dificultad, en el dolor, todo obra para bien. Porque en todo hay una enseñanza, en todo hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Pero yo voy a decir esta frase cuando yo logro entender que en mi vida todo lo que pasa porque Dios lo permite. Pasa porque es su voluntad. Pasa porque Él lo permitió para enseñarme a mí que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien.
Y vamos a conocer a Dios cuando en medio del dolor, cuando en medio de las pruebas nos mantenemos fiel, confiando, entendiendo que las cosas que Dios permite en nuestras vidas, de antemano ya nos dio la fuerza para resistirla. Porque juntamente con la prueba, Dios otorga la salida. Y si Dios otorga la salida en medio de las pruebas, entonces Él sabe qué tiempo podemos resistir. Él sabe qué tiempo va a permanecer fiel. Entonces la prueba no va a permanecer un día más el que nosotros no podamos soportarla. Porque Dios sabe que podemos fallar. Pero como Dios conoce nuestra fuerza y sabe hasta dónde podemos llegar, hasta donde podemos resistir, y Dios no nos va a tentar a que nosotros le fallemos, la prueba no va a durar un día más que aquel que el que Dios ha determinado. Bendito sea su nombre. Entonces tenemos razones para glorificar el nombre de Dios, para exaltar el nombre de Dios, y escuchar a este hombre decir que no se cae bajo un árbol sin que Dios lo permita. Es una conclusión de un hombre que ha conocido a Dios. Es una conclusión de un hombre que en medio del dolor ha visto la mano de Dios en su vida. Es un hombre que en sus andanzas y viendo las experiencias de la vida y viendo las bajas y altas, el dolor, la risa, la alegría de muchos y viendo el transcurrir del hombre natural, ha llegado a la conclusión de que todo pasa bajo la voluntad de Dios. Pero con razón la Biblia me dice que tengamos por sumo gozo, o dice Santiago, cuando nos encontremos en dichas pruebas. Porque esta prueba Dios la está permitiendo para un crecimiento. Esta prueba Dios la está permitiendo para yo reconocerle, para yo acercarme a Él. Y en la prueba Dios está llamando mi atención. Dios está diciendo, enfócate en mí, fíjate en mí. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Las pruebas, muchas veces como le llamamos el desierto, es el mejor lugar para nosotros conocer a Dios. Es el mejor lugar, es el mejor tiempo para nosotros experimentar y ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Recordemos que el desierto no es el lugar de nuestra muerte. El desierto tiene un propósito y es que le rindamos homenaje a Dios y es que le demos tributo a Dios. En el desierto solamente nos vamos a enfocar en Dios porque no hay otra cosa. No hay motivo para distraerse. Y cuando Dios vaya en el desierto, cuando Dios vaya en el desierto, rendirme tributo a mí, era porque no había distracción. No había quien oprimiera, solo había libertad. ¿Y qué se iba a celebrar en el desierto? La libertad de Dios para su pueblo, la misericordia de Dios, la revelación de Dios y el cumplimiento de una promesa de 430 años. Bendito sea su nombre. Entonces nosotros entendemos y vemos todo lo que Dios hace en nuestras vidas, como Dios lo hace y por qué Dios lo hace, entonces vamos a llegar a esta conclusión. Verdaderamente no se va a caer abajo de un árbol sin que Dios lo permita. Yo no voy a ver el suelo sin que Dios lo permita. A mi vida no va a llegar el quebranto sin que Dios lo permita. A mi vida no va a llegar el dolor sin que Dios lo permita. A mi vida no va a llegar la escasez sin que Dios lo permita. Bendito sea su nombre. Y es que todo lo que llega a mi vida llega con el propósito de dar la oportunidad a Dios de Él glorificarse. A veces entendemos que las pruebas vienen para destruirnos, que el proceso viene para lastimarnos. Y no entendemos que los procesos, las pruebas vienen para acercarnos más a Él, para que nos enfoquemos más en Él, para que aprendamos a depender de Él y saber que todo se puede ir y que todo se puede marchar, pero que el poder de Dios, que la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros. Y déjeme decirle que la presencia de Dios es garantía. ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Yo voy a ir, pero con una condición, que tu presencia esté conmigo. La presencia de nuestra vida es garantía de éxito.
La presencia de nuestras vidas es garantía de triunfo. Podemos anhelar muchas cosas, pero nunca podemos anhelar algo más valioso que la presencia de Dios esté con nosotros. Si no, preguntémosle a David, cuando en medio de su pecado, de su prueba, ¿qué fue lo que David dijo? Jehová, vuelve el gozo de la salvación. Que tu espíritu no sea parte de mi vida. Pero cuando no sentimos a Dios, nos sentimos como desiertos, nos sentimos vanos, nos sentimos vacíos. Pero cuando sentimos el fluir de Dios en nuestras vidas, cuando sentimos el Espíritu Santo en nuestra vida que fluye en nuestro interior como río de agua viva, aunque estemos sedientos, encontramos fuerza para seguir. Aunque estemos lastimados, heridos, nos levantamos y seguimos el camino. Porque la presencia de Dios es garantía en nuestras vidas. La presencia de Dios es sinónimo de garantía de triunfo, de alegría, de regocijo. Bendito sea Dios. Y si no, preguntémosle a Job cuando en sus peores tiempos, que no eran sus peores tiempos, eran sus mejores tiempos. A veces nosotros solemos decir, vendrán tiempos mejores, y estamos errados. No vendrán tiempos mejores, porque lo que vendrá va a ser fruto del día de hoy. Entonces los tiempos, bueno, son los tiempos que estamos viviendo. Porque yo tengo hoy las pruebas, hoy en medio de las pruebas, yo tengo la oportunidad de serle fiel a Dios. Tengo la oportunidad de glorificar a Dios. Entonces cuando Dios ve que le somos fieles en las pruebas, entonces viene el resultado de esa fidelidad. Entonces viene la bendición, entonces viene la añadidura. Bendito sea su nombre. Santo eres, Jehová. Los tiempos buenos no son los que vendrán. Los tiempos buenos somos los que estamos viviendo. Porque tenemos la oportunidad de sembrar para Él. Y cuando sembramos para Él, entonces cultivamos luego, cosechamos luego. Hoy es el día propicio. Hoy es el día agradable. Hoy es el día que estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Y lo que estamos llamados a hacer es hoy. Porque el maestro dice, llega la noche donde nada se puede hacer. Llega el día oscuro, llega la oscuridad, donde nada se puede hacer. En tanto, aprovechemos la luz del día para hacer como aquel obrero fiel, que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Llega la noche, llega el cansancio, los días de juventud se van. Bendito sea Dios. Las fuerzas no abandonan. Entonces va a llegar la noche de una forma o de otra. Llegará el día de nuestra partida. Pero mientras el día está, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Mientras dure el día, mientras tengamos la fuerza, mientras la gracia de Dios sea vigente en nuestras vidas, estamos llamados a echar mano del arado y no soltarlo. Bendito sea Dios. Pero cuando ponemos la mano del arado y miramos hacia atrás, no somos dignos para entrar en los cielos. Y si hoy estamos orando en la presencia de Dios, si hoy estamos trabajando en la presencia de Dios, entonces no perdamos el tiempo y vamos a glorificar a Dios en cada una de nuestras acciones. Vamos a glorificar a Dios en nuestros pensamientos. Vamos a glorificar a Dios en las pequeñas obras que podemos hacer. Cuando Don Quijote de esta presión estaba reconociendo que en los pequeños detalles Dios estaba presente. Que en los pequeños detalles es una manifestación del poder de Dios. Que en los pequeños detalles podemos ver la gloria de Dios obrando a nuestro favor. Y entender que si la hoja se cae, que si el amigo se va y me deja, que si me llegó el día en que me sacan del trabajo, Dios nos da una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Me sacan del empleo, bendito sea Dios, porque tengo la oportunidad de crear. Tengo la oportunidad de hacer nuevos proyectos, nuevos planes. Tengo tiempo para la obra. Y tengo tiempo para entender que yo estoy llamado a depender de Dios. Pero ¿qué dijo? Si Jehová Dios dio y Él quitó, sea el nombre de Dios bendito.
No importa cuál sea mi condición, yo voy a alabar a Dios. No importa el tiempo que esté viviendo, si en abundancia o en escasez, sea el nombre de Dios bendito. Y dice que sobre todas estas cosas no pecó Job contra Dios. Maldijo el día que nació, el hombre que dio buena nueva a su padre. Y ese escenario de alegría, eso era nada. Pero nunca levantó su mano para acusar a Dios por lo que estaba viviendo. Y un corazón, un hombre, una mujer, que pasa de la abundancia a la escasez, del gozo a la tristeza, y si Jehová lo permitió, sea su nombre bendito. Es un hombre que ha aprendido a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y glorificamos a Dios cuando reconocemos su soberanía. Y cuando reconocemos que si Jehová da la vida y Él la quita, su nombre debe ser bendito. El problema no está en la voluntad de Dios. El problema muchas veces es que yo no sé aceptar la voluntad de Dios. Que no reconozco la voluntad de Dios. Y aceptar la voluntad de Dios cuesta, porque es un proceso. Y la experiencia viene con el proceso. La experiencia viene con el quebranto. La experiencia viene con las lágrimas derramadas. La unción madura se cultiva con los años. Bendito sea Dios. Las canas en el Evangelio se cultivan con los años. Y cuando el salmista dice, o habla de un cántico nuevo, está hablando de una experiencia madura. Está hablando de salir victorioso de un problema, de una dificultad, de un proceso. Y en ese proceso entonces producir del corazón un agradecimiento, una experiencia, una alabanza que sale de una experiencia personal con Él. Un cántico nuevo que sale del alma, de que te conocí, de que te he visto cara a cara, de que en mi dolor sé que tú eres real, porque te metiste allá en mi problema, me diste la fuerza, me mantuviste con vida y me diste la salida. Entonces, este corazón transformado expresa un cántico nuevo, un cántico que está del alma, que es el resultado de una experiencia. Bendito sea Dios. Pero para terminar, dice el libro de Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todas las cosas proceden de Dios, buenas o malas. Para mí, buenas o malas, porque para Él todas son buenas. Para Él todas son buenas, porque aún en el castigo, Dios está buscando llamar mi atención para que yo me arregle, para que yo cambie mi proceder, para que yo entienda que estoy caminando de espalda a Él. Y al hijo que se corrige es el hijo que se ama. Bendito sea Dios. Entonces todas las cosas proceden de Él y existen por Él. Dios es quien sostiene a la humanidad. Dios es quien sostiene el mundo. De acuerdo al Salmo 94, y lo fundó sobre los mares y no se moverá. Todas las cosas susciten por Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas para gloria de su nombre. Entonces sea el nombre de Dios bendito, exaltando el poder de nuestras vidas, en obediencia, en agradecimiento y en reconocimiento. Dios me le bendiga. Y la paz de Dios siga reinando en nuestros corazones. El copa. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Pablo. Amén. Usted le llevó el libro, ¿verdad? Amén. Feliz, llévese ese mensaje en su corazón.